Bien, buenas tardes a todos. Les agradecemos ante todo por acompañarnos. Aquí en Argentina seguramente están en los últimos momentos del partido de Argentina, así que el hecho de tener a tantas personas conectadas nos deja entrever la actualidad y la importancia de la temática que nos convoca hoy. Estamos entonces en la segunda charla del conversatorio que hemos titulado Conflictos sobre la libertad religiosa en la jurisprudencia reciente de Chile y Argentina. Hoy es el turno entonces de hablar del caso argentino y el título es Litigio estratégico y libertad religiosa ante la Corte Suprema Argentina, de Castillo a Rueda, y contamos para eso con especialistas en estas temáticas. Le voy a dar entonces la palabra a Nicolás Laferrière, quien es director de Investigación Jurídica Aplicada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, para que pueda iniciar este conversatorio, y luego les voy a contar un poquito cómo surgió y cuál es el objetivo de este ciclo para finalmente darle paso a los oradores de esta tarde. Nicolás, ahí. Muy bien. Bueno, buenas tardes. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, es un gusto darles la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo de conversaciones. Estamos muy contentos de esta iniciativa que nace como colaboración conjunta con la hermana Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realmente desde muchísimos años la cooperación con Chile en esta materia y estamos muy contentos de que a lo largo del tiempo se sigan dando frutos como este en un área tan importante como el que se vincula a derecho y religión. En el caso nuestro, desde Argentina, la verdad que estamos contentos además porque hay una cooperación entre proyectos. Este ciclo de conversaciones está organizado desde el proyecto IUS, el concepto de ser humano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que dirige la profesora Débora Ranieri, del que participa Sofía Calderone y el profesor Ciro de Martini, que busca retomar la línea de investigaciones que lo presenten y que busca revisar cuál es la noción de hombre que surge en los instrumentos y documentos de protección de derechos humanos en el sistema regional, y también con la participación del profesor Juan Navarro Floria, que dirige otro proyecto de investigación sobre derecho y religión junto con Octavio Loprete, también en el marco de nuestro sistema interno de acreditación de proyectos. Así que muy contento como director de ver la cooperación, de ver los frutos, cooperación con Chile, cooperación entre proyectos y apertura a la comunidad académica. Creo que además este tipo de encuentros me parece que conjugan lo que es investigar, reflexionar, diálogo académico, tener ocasión de profundizar temas y también transferencia, poder compartirlo, hacer divulgación. Creo que todos esos objetivos se cumplen, así que contento de darles la bienvenida. Sin más, los dejo con Sofía, con los profesores Juan Navarro y Débora Ranieri, y les agradezco desde ya la presencia y saludo muy especialmente a los colegas de Chile que aquí están y contentos de estar en esta cooperación, y traigo también el saludo del decano Pablo María Garaz. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por formar parte hoy de esta apertura y por todo el apoyo que nos das como director de los grupos IUS también, que sos el que ha impulsado estos proyectos de investigación en la facultad y que, como vos decís, creo que dan buen resultado. Me toca entonces referirme brevemente al objetivo de este conversatorio, que, como les contaba, esta es su segunda parte. Y cuando comenzamos a hablar entonces con nuestros amigos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo que surgía en las conversaciones era que en las democracias occidentales se empiezan a vislumbrar algunas rispideces, algunos conflictos, algunos debates que de alguna manera más o menos directa involucran a la libertad religiosa. En algunos casos esos conflictos han terminado ante los tribunales, y eso significa que tenemos una cantidad a este momento de sentencias que son un material muy rico para analizar. En el caso de Chile hemos analizado una sentencia de la Corte Interamericana en el encuentro pasado. En el caso de Argentina tenemos que mirar a la jurisprudencia de nuestra Corte,
Nuestra Corte Suprema en el último tiempo ha tenido varios casos diferentes, pero que involucran a la libertad religiosa, y entonces eso nos da la posibilidad de mirar a la experiencia, mirar a la práctica, que es algo que siempre nos aporta la jurisprudencia, pero también contrastar argumentos, mirar si ha existido alguna evolución, corroborar cómo es que la Corte Argentina está comprendiendo en este momento a la libertad religiosa. Y bueno, para eso creo que nos hemos valido en esta oportunidad de dos personas que de libertad religiosa saben mucho y que hoy nos acompañan. Así que voy a comenzar por presentar a la primera de ellas, que es Débora Ranieri. Débora, bienvenida. Aquí vamos a mandar la solicitud para reactivar el audio. Débora Ranieri es doctora en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, cum laude, es profesora ordinaria de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es docente también en la UBA, en la UCI y en la UNSTA. Es presidente de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles PRODECI y además, si bien le damos la bienvenida, está en su casa, no solo por la universidad, sino porque este es el proyecto IUS que ella dirige, o uno de los proyectos que participa es el que ella dirige. Así que, Débora, bienvenida. Cuando quieras, puedes iniciar. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a la Universidad Católica de Chile por esta posibilidad de hacer juntos este recorrido en estos conversatorios. Es realmente un honor para mí poder estar con ustedes hoy. Y bueno, muchas gracias a Nicolás Laferrière por acompañarnos también como director de los proyectos, y gracias a María Elena y a Milagros también por estar aquí acompañando. Un gusto para mí conocerlas. Mi cometido en estos 15 minutos, espero ser realmente fiel a este tiempo, previo al doctor Navarro Floria. Me voy a referir a dos casos. Nosotros vamos a ver en este momento tres casos de la Corte Suprema Argentina, y yo me voy a referir a dos casos que pueden verse en espejo, pueden verse en paralelo. De hecho, sabemos que cuando uno de estos casos, el caso Castillo, la Corte decide llamar a audiencias públicas para escuchar a aquellos juristas que quisieron llevar argumentos, que fue un caso muy relevante en la Argentina. Se pensó en ese momento unir estas dos causas porque iban en paralelo. Bien, la primera de ellas entonces es la causa Castillo contra Salta. Los hechos del caso que se dieron, digamos, el litigio estratégico con una acción de amparo colectiva por parte de la Asociación por los Derechos Civiles más 5 madres, era la cuestión sobre las clases de religión en escuelas públicas estatales en la provincia de Salta. El marco legal en el que esta enseñanza se da es nada más ni nada menos que la Constitución de la provincia, que dice que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y la ley de educación provincial de la provincia reflejaba esta misma noción en dos artículos. En uno de ellos casi repite el texto constitucional, y en el segundo lo que establecía, reglamentaba, es que esa educación integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a las creencias de los padres y tutores, quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos. Muy bien, ¿qué pasó en la provincia a nivel local? Una primera decisión de primera instancia dio lugar a la demanda, luego se apeló hasta llegar a la Corte, en Cámara y Corte de Salta, donde allí la Corte salteña consideró que este marco legal era plenamente constitucional. Dijo que las normas impugnadas respetan la libertad de culto y de conciencia, ya que no imponen la enseñanza de una religión determinada, no establecen privilegios a favor de los alumnos católicos, ni afectan el derecho a optar por no recibir instrucción religiosa. Nuestro modelo constitucional, dijo la Corte salteña, mencionando a Dios en el preámbulo, más la libertad de culto, no puede entenderse como exclusión de lo religioso. Agregó además que quitar esta posibilidad de educación religiosa perjudicaría a las familias más pobres que viven lejos de los centros urbanos y no pueden pagar una educación privada. Muy bien, frente a esto se interpuso el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, a través de la misma asociación, más 2 madres, quienes planteaban los argumentos de que esta legislación iba en contra de la neutralidad religiosa del Estado, del derecho a la educación sin discriminación y el derecho a la intimidad,
por la existencia de un formulario que los padres tenían que completar si querían que sus hijos cursasen o no la materia de religión. Muy bien, ¿qué es lo que hizo la Corte? Bueno, además de tener una sentencia casi por unanimidad, en este caso los doctores Maqueda, Hayton de Nolasco y Lorenzetti, el voto mayoritario, el doctor Rosenkrantz se tuvo que excusar porque él había sido la parte actora como miembro de ADC en el inicio de esta causa, y el doctor Rosati, que hizo un voto concurrente. La Corte resolvió, primero, declarar la constitucionalidad de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta, tanto en la Constitución salteña como en el artículo que les mencioné de la Ley de Educación Provincial. Sin embargo, declaró inconstitucional el artículo 27 de esa misma ley, ya que cuestionó la implementación dentro del horario de clases, solicitando se adecúe fuera del horario escolar. Y al mismo tiempo declaró la inconstitucionalidad de la disposición de la Dirección General de Educación Primaria que reglamentaba este formulario para saber si los padres querían esa educación, lo consideró violatorio del derecho a la intimidad. Bien, haré una referencia brevemente a cuáles fueron los argumentos principales de la sentencia para luego hacer un análisis crítico. La Corte se expide por primera vez sobre cómo debe entenderse el artículo 2 de la Constitución argentina, que dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Allí la Corte dice el término sostenimiento debe entenderse limitado al sostenimiento económico, ello en el contexto de una posición en todo otro aspecto neutral del Estado frente a las religiones. Ningún culto reviste el carácter de religión oficial del Estado argentino. Sobre el alcance del principio de neutralidad del Estado en materia religiosa, la Corte refiere como argumentos el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, la neutralidad en relación con la libertad de profesar libremente culto en el ámbito escolar, y refiere con mucha importancia que esta enseñanza está dentro del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, dado que menciona todos los tratados de derechos humanos que protegen el derecho de los padres a que sus hijos reciban enseñanza religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones o creencias. Bien, también refiere la Corte el sistema federal de educación que se da en la Argentina, dado que el artículo 5 de la Constitución Nacional establece que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución, y que se asegure la educación primaria. Bien, por eso, respecto al control de constitucionalidad, consideró entonces que el artículo 49 de la Constitución y el artículo que establecía lo mismo en la legislación de educación salteña eran totalmente conformes a la Constitución Nacional. Sin embargo, consideró que aun cuando el artículo que establecía que debía realizarse dentro del horario escolar y hecho por autoridad religiosa, de la confesión religiosa, a prima facie, aunque la ley no es discriminatoria, aunque la ley no establece ningún mecanismo de exclusión, porque justamente esto lo deja supeditado al derecho de los padres de elegir si quieren esa educación, consideró que la implementación en el contexto de la provincia de Salta implicaba que aquellas familias o niños que no quisieran estar en esta educación podían estar en un lugar de desventaja, así lo dice la Corte, sobre todo porque la provincia no presentaba un programa alternativo para esta materia y por el formulario que de alguna manera considera la Corte que ataca el derecho a la intimidad al tener los padres que reflejar que no pertenecen a ninguna religión o a una religión que no quieren recibir enseñanza religiosa. Bien. ¿Cuáles serían las críticas que yo puedo hacer, digamos, más allá de que da para muchos elementos? Reconozco que leer esta sentencia, esta es del 2017, en el momento en el que salió, y leerla ahora, digamos, hay una mirada muy interesante, cómo con el tiempo uno en perspectiva va viendo diferente las cuestiones. Bueno, en primer lugar, resalto que la Corte haya asentado, haciendo el control de constitucionalidad y convencionalidad, la legitimidad de la educación religiosa en las escuelas públicas de la Argentina. Este es un importante estándar que la Corte establece. Coloca a la Corte Suprema entonces a la Argentina en un modelo constitucional que no es laicista,
que podría encuadrarse en lo que diríamos una laicidad positiva, una mirada benévola hacia la presencia de lo religioso en lo público. Esto nos aleja de un modelo laicista, ateo o el famoso muro de separación de Estados Unidos. Esto puede tener un efecto en otras provincias, ya sea legitimando esa misma educación en aquellas provincias que ya tienen esa reglamentación de modo similar, por ejemplo Tucumán, o también generar que en el futuro haya leyes provinciales que establezcan esta posibilidad de educación en las escuelas, encontrarían totalmente el aval del derecho constitucional con este estándar. Ahora bien, respecto a la inconstitucionalidad dentro del horario escolar, podríamos preguntarnos qué hubiera pasado si la sentencia Pavés hubiese sido anterior a este caso, porque justamente el sistema de Chile, tal cual lo analiza la Corte Interamericana, como lo vimos la vez pasada, es exactamente igual al sistema salteño, es decir, la educación religiosa que se daba en Chile se da dentro del horario escolar, y la Corte Interamericana consideró que ese tipo de enseñanza es totalmente conforme al derecho convencional, con lo cual podríamos preguntarnos qué hubiera pasado si la Corte Argentina hubiera tenido el precedente de Pavés. Por otro lado, no es clara en la sentencia la distinción entre educación religiosa como catequesis, la educación religiosa escolar y la educación religiosa familiar. Creo que estos tres conceptos son importantes distinguirlos porque hacen a la cuestión de la posibilidad del adoctrinamiento. La educación religiosa en la escuela no es catequesis, porque eso va por parte de las parroquias y de la iglesia, ni tampoco es la educación religiosa familiar, sino que es una educación que acompaña a las familias en ese derecho que tienen de elegir a que sus hijos complementen esa educación de acuerdo a sus valores. Tampoco es lo mismo historia de las religiones. Ustedes saben que paralelamente a esta sentencia se dio en Brasil, el Tribunal Superior de Brasil, en el mismo año que el caso Castillo, discutió si el contenido de esa materia podía ser estrictamente confesional o para pasar el estándar de la neutralidad del Estado, o podía tener, o tenía que ser solo historia de la religión o de una especie de secularización de esa enseñanza. Y allí la Corte de Brasil, muy bien, basándose en el concepto de laicidad del Estado, dijo: el Estado no puede meterse en el contenido de una materia de religión que corresponde a una confesión religiosa, justamente en el mismo concepto de laicidad y de neutralidad estatal. Bien, ¿qué pasó en la actualidad? En la provincia de Salta sabemos que la educación se está dando fuera del horario escolar, se ha reducido su oferta porque son los padres los que tienen que pedir esta materia. Si no hay vacantes mínimas, la materia en algunos colegios ha desaparecido, y podemos dejar abierta la pregunta de qué es lo que pasa con aquellos que, teniendo este derecho de recibir esta educación, no la están pudiendo recibir por este precedente de la Corte que los deja en una situación entonces de desventaja, diríamos lo mismo. Muy bien, el segundo caso es Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos contra Dirección de Escuelas de Mendoza. También es un litigio estratégico en San Rafael, es un amparo colectivo. Y en este caso, sencillamente, lo que se pedía era que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de una resolución del Ministerio de Educación Provincial que establecía sencillamente que se debían realizar en los días 25 de julio y 8 de septiembre actividades de gran significatividad y con la participación de toda la comunidad educativa en honor, en conmemoración al patrono, a Santiago Apóstol y la Virgen del Carmen de Cuyo. Aquí también en primera instancia se hizo lugar al amparo ordenando a las escuelas que no se realicen dichas conmemoraciones. El Tribunal de Alzada revocó la sentencia impugnada y rechazó la acción de amparo. Contra este pronunciamiento, la asociación actora dedujo los recursos de casación y de inconstitucionalidad previstos en el procedimiento local, los cuales fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza. ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte mendocina? Sencillamente la Corte dijo que la asociación actora apelaba a una forma extrema de laicismo, tendiente a la ausencia absoluta del elemento religioso en el ámbito público. Además, la resolución impugnada no obligaba a individuo alguno a obrar en contra de sus creencias religiosas, citando el precedente Bamondes.
Por otro lado, se prevén otras conmemoraciones en el mismo calendario para otras religiones, y no implicaban actos de adoctrinamiento ni de culto. Concluye la Corte de Mendoza que constituiría un acto de reduccionismo y de represión de las manifestaciones populares y sentimientos del hombre mendocino que exceden su concreta religiosidad personal, porque forman parte de su patrimonio histórico y de su tradición. Bien, si el recurso extraordinario se interpuso frente a esta sentencia que fue denegado, entonces la asociación llegó a la Corte en queja. Vale la pena decir que posterior a esta reglamentación, las reglamentaciones sucesivas de la provincia incorporaron si bien mantuvieron esos días festivos, incorporaron como modalidad lo que sería una objeción de conciencia por parte de aquellos alumnos o personal de los colegios o docentes que no quisieran asistir esos días en torno a estas conmemoraciones. Bien, ¿qué dijo la Corte? Solo me voy a referir al voto mayoritario. En primer lugar, se plantea si estas conmemoraciones ingresan dentro del concepto de acto de culto. La Corte dice carecen del carácter de culto y se encuentra dentro de las competencias del diseño del calendario escolar. Y entonces ahí la Corte entra en una categorización que es lo que se llama el carácter secular de un símbolo, aunque tenga un origen religioso. Este es un concepto muy interesante que ha desarrollado largamente la jurisprudencia comparada. Allí dice la Corte que la utilización por parte de los miembros de una comunidad de un símbolo en su origen religioso con un sentido secular no implica en modo alguno la aceptación por parte de ellos de su significado religioso. Por lo tanto, estas dos fiestas, considera la Corte, se vinculan con la historia y tradición cultural de Mendoza, y le dedica largos considerandos a contar la Corte cómo ambas fechas y ambas personajes, diríamos así, se insertaron en la tradición, en la historia de la provincia, incluso sacando a relucir actas muy antiguas que da gusto leer. Por último, la Corte dice que la incorporación de la objeción de conciencia salvaguarda a aquellos que no están de acuerdo con esta festividad y por lo tanto no serían discriminados. No considera que ese acto de no ir ese día por esa festividad no los coloca en una exposición de su derecho a la intimidad, a diferencia de Castillo, que sí lo había hecho, y por lo tanto concluye la Corte que no se permite inferir de este calendario y de esta práctica ningún acto de discriminación ni ningún atentado al derecho de libertad de creencia o de conciencia de las personas que no estén de acuerdo. Bien, ¿qué valoración me permito hacer de esta sentencia? Bueno, algunas. En primer lugar, esta cuestión de si es o no una conmemoración religiosa la Virgen del Carmen y el patrono Santiago. ¿Qué es esto de la secularización de un símbolo? Podríamos decir que es constitucional por ser parte de la cultura e historia argentina, aunque su origen sea religioso. Y si es religioso solamente, no pasa al estándar de constitucionalidad. La incorporación de la objeción de conciencia también nos interpela a decir, ¿por qué voy a objetar si sería algo solamente cultural? Bueno, muy bien, ahí tenemos precedentes que ya muy bien sabemos de casos que se han exceptuado testigos de Jehová frente a los símbolos patrios, entonces podríamos decir, bueno, allí estaría. Ahora bien, ¿es diferente totalmente a Castillo? El efecto no discriminatorio en su implementación no puede analogarse a lo que pasaba en el caso de Salta. El tema de la intimidad, quedan expuestos a no ir del mismo modo que los padres que no querían que sus hijos reciban educación religiosa. Bueno, creo que acá la Corte ha tomado en gran medida, aunque no los ha citado, mucha jurisprudencia comparada que habla, por ejemplo, el caso Lausi del símbolo pasivo, el crucifijo en Italia como símbolo pasivo, en los casos de Estados Unidos, donde se han legitimado aún el establishment clause americana los casos de crucifijos en monumentos estatales como un símbolo cultural, o ni que hablar en el caso francés que ha legitimado, aún con la ley de separación de 1905, los pesebres en edificios públicos como un símbolo cultural, como también lo hizo Polonia con un crucifijo en el Parlamento. Por lo tanto, entonces, podríamos preguntarnos o decir que la conclusión o lo que deja la Corte aquí instalado es que el elemento religioso
que integra la cultura de Argentina, es constitucional, no discrimina ni daña a nadie. Muchas gracias. Quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Débora, por tu exposición clara, concisa y además por cumplir el tiempo exactamente. Así que todo muy bien. Les compartimos, mientras lo traigo a Navarro Floria aquí a la pantalla, les compartimos el link del encuentro pasado para quienes quieran, para quienes quieran verlo de nuevo o para quienes quieran verlo por primera vez y no han podido estar. Allí en el chat van a encontrar entonces el link de acceso al encuentro en el que se trató el caso Pavés. Y entonces le doy la bienvenida al doctor Juan Navarro Floria. Antes de presentarlo, solamente hago un pequeño recordatorio. A quienes quieran formular preguntas pueden hacerlo a través del chat. Al finalizar la exposición, doctor Navarro Floria, las leeremos y según a quien estén dirigidas, entonces cada uno responderá. Bien, bienvenido, doctor Navarro Floria. El doctor Navarro Floria tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la libertad religiosa. Voy a leer brevemente su currículum. Juan Navarro Floria es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de España, cum laude. Fue jefe de gabinete de la Secretaría de Culto de la Nación Argentina. Es fundador y actual presidente del Consejo Argentino de Libertad Religiosa. Es fundador y expresidente del Consorcio Latinoamericano para la Libertad Religiosa. Fue miembro del Comité Directivo del Consorcio Internacional de Estudios de Derecho y Religión. Es profesor ordinario de la Facultad de Derecho y profesor titular estable de la Facultad de Derecho Canónico, en ambos casos de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y además es codirector del proyecto de investigación IUS sobre religión y Estado. Doctor, bienvenido, aunque también está en su casa. Cuando quiera, puede comenzar. Muchas gracias, Sofía, por la presentación amable. Gracias a todos, bueno, por la invitación. ¿Se me escucha? Gracias por la invitación y muy contento de participar en esta actividad conjunta con una universidad a la que tanto aprecio como la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tantas veces he estado compartiendo con María Elena, con varios amigos. Me alegra mucho ver gente de muchos países presentes en esta reunión. El último caso que nos comentaba Débora nos vincula justamente con Chile, porque la razón por la cual en Mendoza se conmemora a la Virgen del Carmen, entre otras, es porque el general San Martín puso bajo el mando de la Virgen del Carmen al ejército de los Andes antes de cruzar la cordillera para liberar Chile. Nombró general del ejército a la Virgen del Carmen. Así que bueno, es una razón que también nos une y nos hermana. Me toca hablar a mí de un caso, el caso Rueda, con Arzobispado de Salta, un caso resuelto por la Corte Suprema Argentina este año, en abril de este año, que también se inscribe en el concepto de litigio estratégico, con una diferencia respecto de los otros, porque los otros casos, ustedes se fijan, eran de personas o instituciones que demandaban al Estado, a provincias. En este caso se demandó directamente a la Iglesia, concretamente a un arzobispado católico. Pero está dentro de esta misma tónica. Todos estos casos tienen además puntos en común, protagonistas comunes, quienes participan, etc. No vamos a entrar en ese detalle ahora. Conviene saber, creo esto para los amigos chilenos y de otros lugares, marcar algo que es importante tener presente. La Argentina, además de ser un país federal, por eso pasa estas cosas con las provincias, es un país concordatario, es un país donde las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica se rigen principalmente por un acuerdo con la Santa Sede. Esto es una decisión de la Constitución histórica de 1853 que indicó que debía celebrarse un concordato con la Santa Sede, cosa que tardó un tiempo, casi un poco más de un siglo. Se celebró en 1966 y ese concordato fue parte de lo impugnado en este caso. Cuando se reformó en 1994 la Constitución argentina, fue la reforma más importante que tuvo, y con más consenso además en la historia argentina, esto fue ratificado. Y no solamente eso, sino que la Constitución dice ahora, desde 1994, que los concordatos, como todos los tratados, tienen jerarquía superior a las leyes.
había, en este caso, una impugnación tipo formal al concordato, porque en realidad su firma ocurrió durante un gobierno de facto. Esto, por supuesto, es un tema que no tiene ninguna relevancia porque está ampliamente convalidado como norma jurídica por muchísimos gobiernos constitucionales. El Congreso lo ha más de una vez también validado, así que esto es una cosa que no tiene mayor importancia. Bien, la Corte sitúa este tema, por supuesto, como una cuestión constitucional, y es muy curioso porque ni siquiera menciona la sentencia al artículo 2 de la Constitución, que se refiere a una norma que dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Uno se pregunta por qué la Corte ni siquiera lo menciona cuando estamos hablando de una cuestión, ahora voy a explicar los hechos, y quizás sea porque justamente en el caso Castillo, que explicaba Débora hace un momento, ya la Corte había examinado largamente el alcance del artículo 2. Lo examinó innecesariamente, porque en realidad en Castillo no hacía falta entrar en eso, pero entró y hizo, bueno, concluyó que el artículo 2 solamente se refería a un tema de relación o de sostenimiento económico. Con lo cual la Corte derechamente, en este caso que vamos a explicar ahora, lo sitúa en el marco de dos artículos constitucionales, el 14 y el 19. Después va a citar también el artículo 20 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 14? La libertad de cultos. El derecho a la libertad de cultos es una norma muy, muy innovadora de la Constitución argentina en 1853, la primera Constitución latinoamericana que reconoció la libertad de cultos. Para todos los habitantes, en el artículo 14, especialmente para los extranjeros, en el artículo 20, y el artículo 19, que habla, diríamos, de la libertad de conciencia. En base a estos artículos, la Corte dice que la Constitución argentina está informada por un principio de neutralidad en materia religiosa, y pasando por alto, como decía el artículo 2. Y es interesante porque cuando habla de esto, la Corte cita algún precedente, uno que tenía que ver con la asociación de transexuales y travestis, y después va a citar a otros casos donde las resoluciones que tomó la Corte, los otros casos tienen que ver con la ley de divorcio, por ejemplo, eran para decir que la Iglesia no puede imponer al Estado una determinada forma de legislar, una determinada moral propia, etc. Y ahora usa los mismos casos al revés. Hay muchos grupos activistas en Argentina usan, creo que en otros lugares también, usan un lema que dicen Iglesia y Estado, asuntos separados. Bueno, la Corte de alguna manera, sin citarlo expresamente esta frase, hace lugar a esto. Dice Iglesia y Estado, asuntos separados, ok, pero esto va de ida y de vuelta. Ni la Iglesia puede imponer al Estado una forma de legislar, ni el Estado le puede imponer a la Iglesia ciertas cosas, que es lo que vamos a ver ahora. Los hechos del caso son simples. Estamos hablando de una persona, varón al momento de su nacimiento, que fue bautizada en la Iglesia Católica, luego se confirmó también, se hicieron las correspondientes actas de bautismo y también el registro de la confirmación. Con el tiempo esta persona se autopercibió de género femenino, incluso antes de la ley de identidad de género que está vigente en Argentina ahora, y actualmente tiene un nombre y una identidad civil de género femenino. Y entonces su pretensión era que la Iglesia eliminara las actas de bautismo y de confirmación y hiciera otras en su reemplazo, donde le reconociera su condición de mujer a todos los efectos, según decía en su demanda. Esto podemos imaginar fácilmente qué significa, ¿cierto? Ser reconocido como mujer a todos los efectos jurídicos dentro de la Iglesia Católica. En su momento, la Iglesia lo que hizo fue decir que iba a tomar nota del cambio de identidad civil de esta persona y el cambio de nombre, mediante una anotación marginal en la partida de bautismo. No iba a eliminar la partida de bautismo, sino que anotaba marginalmente que esta persona actualmente, de acuerdo con la ley civil, era mujer y se llamaba con el nombre actual. Esto no le satisfizo a esta persona, que siguió litigando y llegó el tema a la Corte Suprema. La vía por la cual se discutió esto fue una acción de habeas data. El habeas data tiene dos objetos. Uno es poder conocer qué datos míos tiene alguien. Obviamente no era el caso, porque
esta persona sabía perfectamente los datos que tenían los registros de la Iglesia, y la otra es que se corrijan o que se eliminen datos que sean erróneos, que sean equivocados, que era lo que se pretendía en este caso. Las instancias inferiores, la demanda fue rechazada por distintos argumentos. Uno con un argumento, a mi juicio, poco feliz, diciendo que no se había agotado la vía interna, que había que llegar hasta el Papa y que el Papa resolviera. En realidad uno se pregunta, bueno, sí, si el Papa resolvía en contra de la pretensión de esta persona, ¿qué iba a hacer? ¿El juez civil iba a juzgar lo que dijera el Papa? Bueno, obviamente acá había un problema. La Cámara Civil que intervino en segunda instancia, más razonablemente lo que dijo fue que había un caso de falta de jurisdicción o de incompetencia de los tribunales estatales, que fue lo que termina diciendo también después la Corte, ¿no es cierto? La pretensión era que el juez civil impusiera una determinada interpretación del derecho canónico, de acuerdo con lo que esta persona pretendía, según la cual debía hacer, interpretarse el derecho canónico a la luz de la ley argentina de identidad de género, y por lo tanto debía admitirse el cambio de sexo, tal como la ley argentina lo admite, también internamente dentro de la Iglesia. ¿Qué dice la Corte? En primer lugar, en el marco de este principio de neutralidad que refiere, hace una muy fuerte afirmación del principio de autonomía de las confesiones religiosas. Y es interesante que lo hace no solo en relación con la Iglesia Católica, sino para todas las confesiones religiosas. Dice que este principio de autonomía protege a las comunidades religiosas de todos los credos para que puedan decidir por sí mismas, libre de interferencia estatal, los asuntos de su gobierno, fe o doctrina. Interesante, por acá define ámbitos de autonomía. El gobierno interno, la fe, el credo y la doctrina, no solamente la fe estrictamente religiosa, sino la doctrina incluso de tipo ético, moral, que cada confesión sostiene. Como digo, esto para todas las confesiones religiosas. Si alguno tiene la inquietud de leer la sentencia que está publicada, yo sugiero que además de leer la sentencia de la Corte, lea también el dictamen del Procurador General de la Nación, que es el fiscal ante la Corte, al cual la sentencia remite, la sentencia hace suyo este dictamen, y que es muy interesante porque incorpora algunas otras cosas que después la Corte no repite, pero que son muy importantes. Por ejemplo, citas de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde, hablando de la autonomía, el procurador recuerda que la regla que fija el Tribunal Europeo es que en caso de un conflicto entre un fiel y la confesión a la que pertenece, la solución no es que el Tribunal Civil resuelva el conflicto, sino la salida de la iglesia o comunidad que se trate por parte del disidente, ¿no es cierto? Bien. La Corte afirma entonces que hay que hacer un deslinde entre la jurisdicción eclesiástica y la estatal. Acá cita algunos fallos anteriores importantes, el caso Lastra, el caso Rivar, donde ya había dicho esto la Corte, en referencia a otras cuestiones de administración y disposición de bienes eclesiásticos, de conflictos entre un sacerdote y su obispo. Bien. Y ahí sí entonces entra al acuerdo con la Santa Sede, cuyo artículo primero dice que se le garantiza a la Iglesia Católica el libre y pleno ejercicio de su jurisdicción en el ámbito de su competencia. Y la Corte reafirma la vigencia de este acuerdo y de este artículo del acuerdo que hace este reconocimiento de la autonomía de jurisdicción de la Iglesia en el ámbito de su competencia. Dice que hay un límite, dice el artículo 27 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 27? En lo que nos interesa, dice que habla de principios de derecho público establecidos en esta Constitución, como límite para la vigencia de tratados, ¿no es cierto? Bien. De modo que habría que ver si hay un principio de derecho público que se opone al concordato. Acá esto nos llevaría a otro tema muy largo de discutir, que es qué pasa cuando un tratado ya ha sido aprobado, ratificado, la Convención de Viena. Bueno, no voy a entrar en ese tema ahora, ¿no es cierto? Dentro de este deslinde de competencia, la Corte dice que el acuerdo lo que supone es la más plena deferencia al ordenamiento jurídico canónico para regir aquello vinculado con la realización de los fines específicos de la Iglesia. Y dice también que no es admisible que se pretenda canalizar todo disenso individual planteado por algún fiel
sobre ciertos aspectos del dogma, doctrina, culto o disciplina a través del accionar de órganos estatales. Es decir, cuando hay una disidencia entre un fiel y la iglesia a la que pertenece, esto no lo puede dirimir el Estado, se tiene que resolver internamente. Entra el tema de los registros sacramentales, que era la cuestión en concreto, y dice que los registros sacramentales tienen una función que es solo religiosa y que se rigen solamente por el derecho canónico, porque es una cuestión interna de la Iglesia. Hay una afirmación que hace la Corte que en realidad está equivocada. Dice que cuando se crea el registro civil se le quitó a la Iglesia Católica el monopolio del registro de los actos del Estado civil. Esto no es cierto, porque en realidad no era un monopolio. Las demás confesiones religiosas también llevaban registro, pero no importa. Lo cierto es que hoy día, habiendo un registro civil secular, el registro de los sacramentos no tiene una función de registro civil y por lo tanto nada tiene que decir el Estado respecto de estos registros. También dice la Corte que la distinción entre la jurisdicción eclesiástica y la jurisdicción estatal o civil no vulnera el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, porque un planteo de la actora era decir, bueno, a mí si me dicen que esto se resuelve internamente me están privando de acceso a los tribunales, y la Corte dice, no, usted acudió al tribunal, el tribunal escuchó su planteo, lo analizó y concluyó que la competencia para resolver esta cuestión la tenía el tribunal eclesiástico y no el tribunal civil. O sea, su planteo fue escuchado. Que no lo hayan resuelto como usted quería, no quiere decir que no haya tenido acceso a la justicia, ¿no es cierto? También la Corte dice que en este caso no ha habido discriminación. Siempre había un planteo de discriminación sobrevolando, una palabra que se usa muy fácilmente. Siempre se habla de discriminación, y acá la Corte dice no hay discriminación. La anotación marginal, en lugar de el borrado de la partida de bautismo, no significa discriminación porque no hubo ningún trato diferente para esta persona del que hubiera tenido cualquier otro fiel o cualquier otra persona frente a la Iglesia Católica. Y luego queda un tema que la Corte no entra a considerarlo directamente, que es, bueno, ¿qué pasa entonces con la ley de identidad de género que está vigente en la Argentina, que permite que las personas se autoperciban de un género distinto del sexo biológico y que eso sea reconocido por la ley? La Corte dice, sin hablar específicamente de esta ley, lo siguiente, dice, la pretendida extensión de los efectos de una ley civil a un ámbito diverso como es el eclesiástico, luce incompatible con la libertad religiosa constitucionalmente garantizada. Y está hablando de esto, ¿no es cierto? Es decir, mire, la legislación argentina diga en materia de identidad de género vale en la jurisdicción civil. Ahora, internamente dentro de la Iglesia, no nos podemos meter, no podemos forzar la aplicación de esta norma. Porque una de las discusiones era, la persona esta decía, bueno, la Iglesia no puede desconocer la ley estatal. Y cuando la Iglesia dijo, sí, pero ¿sabe qué pasa? Para el derecho canónico, varón es varón y mujer es mujer, y esto es el sentido biológico y tiene un efecto jurídico. Porque para la Iglesia Católica, por ejemplo, hay sacramentos que solamente pueden recibir los varones, o que necesita que haya un varón y una mujer, pero en sentido biológico, no de otra manera. Y esto es relevante para la Iglesia. Bueno, la Corte convalida esto en el sentido de decir, bueno, esto es la doctrina de la Iglesia y entonces hay que respetarlo. El procurador en su dictamen es más claro todavía con esto, ¿no es cierto? Y la Corte dice, es improcedente pretender que la ley civil coincida con la regulación canónica. Acá es donde digo que cita los casos que se habían usado al revés. Es decir, bueno, así como la Iglesia no puede imponer que la legislación civil esté de acuerdo con la doctrina católica, tampoco el Estado puede imponer a la Iglesia que en su legislación interna se apliquen principios que son ajenos a la doctrina religiosa. Y en definitiva, lo que la Corte termina diciendo es la constitucionalidad del acuerdo de 1966 que estaba cuestionado. Yo digo, esta es básicamente la cuestión, podríamos decir más, pero bueno, prefiero en los pocos minutos que nos quedan abrir al diálogo. Nos dirá Sofía si hay preguntas y bueno, vamos respondiendo. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, doctor Navarro Floria. Nos ha dado un pantallazo que no es para nada general, sino muy específico del caso y nos hace pensar que tenemos que volver todos a leer la sentencia. Voy a traerla acá a la pantalla, Débora, también, así podemos hacer este intercambio de preguntas.
A ver, allí vamos a reactivar el audio para hacerlo un poco más dinámico. Y tenemos una primera pregunta, y como es una de las organizadoras, yo me atrevo a levantarle el micrófono a María Elena Pimstein, que con mucha generosidad ha aceptado que armáramos este conversatorio. Así que, doctora, si usted la quiere hacer a viva voz, ahí le doy para activar el audio. Muchas gracias, muy agradecida también de las exposiciones de ambos, muy ilustrativas. Y quisiera preguntarle al profesor Navarro Floria si en la Corte Suprema de la Argentina han habido casos en que, por ejemplo, se solicita borrar del libro de bautismo a una determinada persona, si los conoce y si la Corte ha fallado también en el mismo sentido que en el caso Rueda. La Corte tiene exactamente en este momento que resolver un caso así. Hay un caso de apostasía, de una persona que pide la eliminación de su registro de bautismo. Esta demanda fue rechazada en primera instancia, fue rechazada por la Cámara Civil también, y actualmente la Corte tiene que resolver este tema. Es un tema que se ha presentado, como ustedes saben, en el mundo, el hecho comparado, hay varios antecedentes. Y bueno, en cualquier momento soltar una sentencia. Yo digo, después de lo que ha dicho la Corte en el caso Rueda, me parece difícil que diga algo diferente en este otro caso, ¿cierto? Porque también la sentencia que llega apelada a la Corte lo que dice es que el registro de los bautismos y de los sacramentos hace a la autonomía interna de las confesiones religiosas. Después está la discusión si los registros son o no son una base de datos, la publicidad de esos registros, ¿no es cierto? Bueno, son temas que bueno, se han discutido, como digo, en España y en otros lugares, pero hasta ahora la Cámara Civil ha resuelto, ¿no es cierto?, que ha rechazado esta demanda diciendo esto, que el registro sacramental hace a la autonomía de la Iglesia Católica, porque en definitiva el sacramento es un acto esencialmente religioso y la forma de registrarlo también. Y sobre todo esto, los registros son registros de hechos que son verdaderos, no hay nada falso, no hay nada erróneo, no hay nada mentiroso. La persona se bautizó. Si después renuncia a la fe, tiene todo el derecho de hacerlo, y la Iglesia toma nota de esto. Y hacer una anotación marginal. Es como en el caso de una persona que se ha casado y después se divorció. Estuvo casada. No podemos decir, bórdeme la partida de matrimonio porque yo odio a mi ex cónyuge. No, mire, usted estuvo casado y eso produjo efectos jurídicos. Entonces, lo que se toma nota marginal, bueno, este matrimonio se disolvió, la persona se divorció, pero de tal momento a tal momento estuvo casado y eso tiene efectos jurídicos. Esta persona se bautizó y eso produjo efectos jurídicos. Después renunció a la fe, es un problema, está bien, se respeta, pero no se puede eliminar o negar lo que es la realidad. Bien, muchas gracias María Elena por además abrir el micrófono que te agarre un poco de sorpresa. Y gracias al doctor Navarro Floria por su respuesta. Bien, tenemos algunos saludos allí que los felicitan por las exposiciones y también les agradecen. Tenemos también una pregunta, no tiene destinatario, así que ustedes dirán quién contesta. La voy a reformular un poco para hacerla más cortita. Dice, ¿qué sucede con iglesias evangélicas u otras iglesias que son una asociación civil, que dependen de la regulación civil, pero que no tienen un concordato en casos análogos al que se ha presentado en este que estamos aquí debatiendo? Sí, Juan, vos. Bueno, Sí, no, sí. a ver, nosotros en Argentina en este momento tenemos una situación, el Código Civil y Comercial del año 2015 incluye dentro del elenco de personas jurídicas a las iglesias, comunidades y confesiones religiosas como un tipo específico de persona jurídica. Esta norma no está reglamentada, digamos, es decir, no hay una normativa jurídica, falta, es una pena, no se ha logrado que haya una regulación de esto. Pero claramente el legislador ha dicho que las iglesias son un tipo de persona jurídica diferente de otras, de una asociación civil, una sociedad comercial, etc.
Lo que la Corte dice, en el caso Rueda, justamente es esto, que todas las iglesias y confesiones religiosas están, digamos, protegidas por este principio de autonomía. ¿Mm? Más allá de que hoy día muchas, para poder funcionar, para poder tener empleados, tener bienes y demás, recurre a una personalidad jurídica que no es la propia, que son las asociaciones civiles, que usan ese vehículo para poder funcionar en el mercado, digamos así. Pero son iglesias, son comunidades religiosas que tienen una, digamos, especificidad y tienen reconocida por la Corte la autonomía. Por eso decía que es importante este caso, que más allá de que ratifica la vigencia del acuerdo con la Santa Sede y la personalidad jurídica específica de la Iglesia Católica, lo pone en el marco de la libertad religiosa para todos, citando incluso los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la libertad religiosa sin distinción de credo. Bien, gracias, doctor. Voy a hacer una primero para la doctora Ranieri y luego vuelvo con el doctor Navarro Florio porque de pronto se van animando y van dejando en el chat allí más preguntas. Esta viene de alguien que estudia estos temas y de hecho tiene un comentario del caso Rueda, que es Guillermo Jensen de la Universidad del Salvador. Dice, buenas tardes, para el doctor Navarro Floria. ¿Cuáles son los potenciales alcances de Ruedas para las otras confesiones? Consulto por la noción neutralidad religiosa del Estado, de la Corte, ajena a nuestra Constitución histórica, en relación con la libertad de cultos del artículo 14 de la Constitución Nacional. Gracias. ¿No había para Débora la pregunta? Ay, sí, perdón, No, perdón. Las leí al revés. No Bueno, importa, pero si no, te respondemos sí, sí, así, Juan. luego. Perdón, perdón. no, a ver, básicamente es lo que acabo de decir. El caso Rueda claramente abarca todas las confesiones religiosas. Entiendo que la pregunta puede tener que ver con lo que yo dije de que la Corte pasa por alto o no dice nada del artículo 2, que históricamente le ha reconocido y le reconoce a la Iglesia Católica un lugar, digamos, privilegiado, particular, etc. Pero bueno, la Corte dice, miren, el principio de neutralidad del Estado, para la Corte es algo esencial en la Constitución, y la autonomía de las confesiones religiosas vale para todos, porque lo pone en el marco de la libertad religiosa. ¿Mm? Libertad religiosa que protege la Iglesia Católica, obviamente, y también las demás. Yo uno puede, hay alguna discusión acerca de la interpretación del artículo 2, que como digo, la Corte la hizo en Castillo, en el caso que comentó Débora. Pero no me parece que sea demasiado dramático el asunto. Creo que en definitiva la Iglesia Católica no tiene un agravio porque se diga que existe libertad religiosa. Al contrario. Bien, ahora gracias, doctor. Y luego del fallido de lectura, anuncio una cosa y hago otra. Tengan piedad por el horario. Ahora sí, para la doctora Ranieri. Pregunta por el caso que refiere a la provincia de Mendoza, Asamblea Permanente, si en la decisión de la Corte no hay un vaciamiento de lo religioso al admitir la conmemoración con solo un sentido cultural o histórico. Bien, interesante la pregunta. Claro, es verdad que uno cuando lee los argumentos que la Corte da, dándole todo un sentido de símbolo cultural o histórico, o en la tradición de la provincia, desgajándolo del sentido religioso, uno dice, bueno, pero ahí hay una ficción, ¿no es cierto? Porque no hay duda de que hablar de Santiago Apóstol y de la Virgen de Cuyo, no hay manera de no hacer una referencia a santos, ¿no? Y a la Virgen María. Ahora, desde el punto de vista jurídico, porque esto es un mecanismo que usó mucho la jurisprudencia comparada, podemos verlo a contrario sensu del siguiente modo. En una tendencia de litigios estratégicos que intentan colocar a lo religioso en sí mismo como discriminatorio, aquí la Corte lo que dice es, este símbolo cultural, aunque proviene de una religión, aunque tiene un origen religioso, no es atentatorio ni de la discriminación ni de la Constitución. Entonces le está dando un aval a lo religioso en lo público que no podemos dejar pasar. Ahora, es verdad que vaciarlo, bueno, ahí el problema, ustedes saben muy bien que hoy lo religioso se entiende solo de manera subjetiva. Bueno, lo que yo siento o considero que eso es, ¿sí?
hoy lo religioso se ha interpretado, y sobre todo a través del Poder Judicial, que en el caso Castillo también notábamos que había una imposibilidad de comprensión por parte de los jueces de la Corte de en qué consiste la necesidad de la educación religiosa a los niños por el querer de los padres. Ahí hay también un concepto cultural. Entonces, ¿lo han hecho para salvaguardarlo, para salvaguardar esas dos festividades en el calendario de la escuela? Y aunque sea religioso, ¿lo han catalogado como cultural e histórico y para eso poder salvarlo? Bienvenido sea. Ahora, a contrario censo, vuelvo a decir, la Corte está avalando que lo religioso, que algún componente religioso, aunque sea en el origen del símbolo, no es dañino, no es inconstitucional, no es discriminatorio. Creo que eso es algo a rescatar. Bien, ¿Puedo gracias, agregar una Débora. palabra? Sí, claro, Sí, doctor. me gustaría saber, Juan, tu No, mirada. que coincido, pero digo, yo me acuerdo hace muchos años cuando yo tenía hijos chicos, yo disfrutaba leyendo los libros de Harry Potter, y leímos todos los libros de Harry Potter y demás. Y a mí siempre me llamó la atención que en Harry Potter se celebra la Navidad, ¿vieron? Entonces en el Colegio de Magia y Hechicería, ahí se celebra la Navidad. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa la Navidad para el Colegio de Magia y Hechicería donde concurre Harry Potter? ¿No es cierto? Entonces esa es la prueba mejor de que algo que es esencialmente religioso se ha secularizado completamente, ¿no es cierto? Y es muy interesante porque en uno de los últimos libros hay un momento que Harry Potter pasa al lado de una iglesia, están celebrando la misa de gallo en Nochebuena, y desde afuera escucha, ¿no es cierto? Y se siente atraído por los cantos que hay en la iglesia, donde hay claramente la Navidad es la Navidad y no otra cosa, ¿no es cierto? Pero es decir, hay símbolos religiosos, hay hechos, hay cosas religiosas que efectivamente la sociedad se las apropia y pierden para muchas personas el sentido auténtico que tienen. Pero no hace falta disfrazar de eso a lo religioso para que tenga una protección jurídica. Entonces, una cosa es decir, y está bien decirlo, mira, hay cosas que ya se han secularizado, ya son patrimonio cultural, pero al mismo tiempo hay que decir, en tanto hecho o símbolo religioso valen también como tales y también merecen la protección. Si alguien agravia ese símbolo, si alguien, digamos, afecta eso, bueno, también hay una protección que merecen en cuanto a símbolos religiosos específicamente, aunque además puede hacer que en la sociedad digamos, los significados hayan variado. Bien, gracias a ambos en esta oportunidad. Entonces, tengo ahí una pregunta para Débora y una pregunta para los dos, y voy a sumar una yo que la voy a unir, y ya con eso advierto que cerramos para no abusar del tiempo ni de ustedes ni de quienes nos acompañan. Eh, para Débora, de Nicolás Laferrier. Si no me equivoco, en relación al caso Lauzi y el crucifijo, en tu tesis doctoral te referís al valor de la costumbre en el derecho constitucional. ¿Tiene algún lugar la costumbre en el caso de Mendoza? Gracias, Nicolás. Bueno, Nicolás ha leído la tesis porque ha hecho una reseña, ha hecho el sacrificio de leer la tesis y por eso te agradezco mucho esta referencia. Sí, sin duda, el elemento de la costumbre como fuente del derecho, la Corte, en el caso Mendoza, está ahí presente, porque justamente cuenta, ¿no? Cómo la advocación de la Virgen en la costumbre, el patrono, en la costumbre que viene de España, ¿no es cierto?, de poner como patrono de una ciudad a un santo, eso es costumbre. Y bueno, yo ahí dediqué justamente del caso Lauzi el valor de la costumbre como fuente del derecho, porque estas son situaciones que se dan en los hechos, en el modo de vivir de los pueblos, que no están necesariamente reglamentados o en una ley, ¿no? Esto es pero sí, sí, sin lugar a dudas, gracias Nicolás por esa asociación, no lo mencioné al analizar el caso de Mendoza, sí, sin lugar a dudas es interesante verlo en esa clave. Gracias, Débora, y gracias también a Nicolás, que además de sus palabras al inicio y su apoyo, nos trae una pregunta muy interesante. Bueno, las últimas, y cerramos. Esta pregunta además viene desde otro país, que no es ni Chile ni Argentina, viene desde Perú, y esto me da el pie también para decir que nos sorprendió la cantidad de interesados en estos conversatorios, que no solo eran de Argentina o de Chile, sino también de toda Latinoamérica, incluso de España, lo cual nos llena de orgullo también saber que podemos aportar un granito desde aquí.
Bien, pregunta entonces desde Perú. Me gustaría saber si en Argentina existe algún caso en el cual se examine la constitucionalidad sobre la ratificación de profesores de educación religiosa por parte de las autoridades religiosas. Y la pregunta que le sumo yo es si en estos tres casos que vimos sobre la Corte podríamos extraer algunos principios más vinculados con temas de educación, sobre todo en casos de educación no primaria, sino también en casos de educación superior o universitaria. Débora, te están preguntando por... Ahí le estoy levantando el micrófono, a ver. Ahí está. Sí, sabés que no escuché la pregunta, ¿eh? No la pude escuchar. Ah, bueno, la de Perú tampoco. No la pude escuchar. Bueno, bien, leo ambas de vuelta. Preguntan entonces si en Argentina existe algún caso en el cual se examine la constitucionalidad sobre la ratificación de profesores de educación religiosa por parte de las autoridades religiosas. Y yo les agrego si de estos casos que estuvimos estudiando hoy se pueden extraer principios que puedan ser aplicables a temáticas de educación, pero no de educación primaria, sino de educación en el nivel superior, educación universitaria. Bien, bien. No hay en Argentina, entiendo que son similar a Pavés, ¿no es cierto? Serían los hechos. No hay en Argentina ningún planteo en ese sentido, como tampoco en la cuestión del contenido, quién debe dar el contenido de esa materia, ¿no? Como fue en el caso Daniel Castillo, que se planteó allí en la ley de Salta y en el caso de Brasil. Así que no, por lo menos que no conozco que haya habido hasta ahora una demanda en ese sentido. Y la analogía con otros casos en un tema de educación, vos decías, por ejemplo, ¿en qué, Sofía? Pongamos contenido de una materia en alguna universidad de tipo confesional o Bueno, sí, diario. sí, acaba de salir una sentencia en Tucumán muy interesante donde una asociación, en una diplomatura donde se da un contenido de bioderecho y se menciona en el programa de la diplomatura la expresión ideología de género y disforia de género, una asociación feminista interpuso un amparo pidiendo que se clausurara la diplomatura y que se considerase a esa expresión del programa como discriminatoria. Y una sentencia de primera instancia que ya quedó firme porque no fue apelada en Tucumán, desestimó la demanda, avalando justamente que esas expresiones son propias del ámbito académico, que hay bibliografía sobre esas problemáticas, que no hay una única mirada y que por lo tanto en una universidad, en torno a la autonomía universitaria, libertad de cátedra, es lícito que se discutan y se estudien estos temas y no puede el Estado, dice la juez, entrometerse a decirle a una universidad cómo debe o qué debe enseñar en esos temas. Así que es un precedente muy interesante que acaba de salir la semana pasada. Bien, siguen llegando mensajes, agradecimientos, saludos para ustedes. También allí el Centro de Derecho y Religión de la Universidad Católica de Chile nos comparte su boletín jurídico y nos deja un correo para quienes estén interesados en inscribirse. Vamos a colocar este conversatorio, como hicimos con el anterior, en la página de YouTube de la Facultad de Derecho y lo compartiremos también con quienes se han inscrito. Y doy entonces por concluido este segundo encuentro. Les agradezco mucho a Juan Navarro Floria, a Débora Ranieri, también a los amigos, a Nicolás Laferrier, perdón, que me lo había comido, y también a nuestros amigos, ahora ya amigos, podemos decir, de Chile, María Elena Pimstein, un placer, y María Milagros Flores, que ha trabajado mucho para que esto pudiera ser posible. Gracias y nos vemos la próxima. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.